Hola, estamos dando inicio a un nuevo webinar preparado por Transtecnia. Mi nombre es Claudio Chudil, director académico de la Escuela Contable, y seré su anfitrión en este evento que hemos preparado para todos ustedes y muy especialmente para nuestros clientes. A nombre de la Escuela Contable y Transtecnia, le doy la más cordial bienvenida a este encuentro y los correspondientes agradecimientos por su interés en participar de esta actividad, que es parte de nuestra permanente preocupación por contribuir a generar mayor valor agregado a este campo, que es clave para mejorar la productividad de las empresas de nuestro país. Como saben, Transtecnia, como parte de sus constantes esfuerzos, por impulsar una renovación de la contabilidad, está conduciendo un proceso muy relevante de transformación digital del sector, entre cuyos componentes clave está la educación en sus distintos niveles, dado que esta es un área del conocimiento que sufre constantes cambios, especialmente de carácter normativo. Esta es la razón por la que existe la Escuela Contable y el motivo por el cual impulsamos esta serie de actividades de divulgación y discusión especializada. En este sentido, los cambios normativos necesariamente serán asimilados rápidamente por los profesionales de contabilidad, pero por su complejidad conviene revisarlos en detalle desde una mirada experta. Ahora bien, a veces esos cambios traen una serie de interrogantes, como por ejemplo el plantearnos que si en una época de creciente influjo de la inteligencia artificial, la inteligencia humana tendrá cabida en el mundo laboral. Y eso nos lleva a preguntarnos, ¿cómo los profesionales de la contabilidad pueden hacer frente a este nuevo escenario de rápida obsolescencia? Por eso, hoy nos acompaña nuestro invitado Gonzalo Donoso, a quien doy la más cordial bienvenida. Hola Gonzalo. Hola Claudio, encantado de poder acompañarlos esta mañana, así que muchas gracias por la invitación. Gonzalo es doctor en psicología de la Universidad de Girona, magíster en educación por la Pontificia Universidad Católica de Chile y sociólogo de la Universidad de Chile. Se ha especializado en competencias digitales y desarrollo tecnológico en Europa, Asia y América Latina. Fue director del Censo Nacional de Informática Educativa y del Índice de Desarrollo Digital Escolar, coordinador nacional de la evaluación de competencias TIC para el aprendizaje y de las evaluaciones internacionales PISA-ERA e ISILS, entre otras. Ha sido representante de Chile en estudios y proyectos internacionales conducidos por OCDE, UNESCO, BID, CEPAL, Banco Mundial, entre otras instituciones. E integrado diversas comisiones técnicas y de fondos concursables. Así que le dejo a Gonzalo su exposición. Bueno, muchas gracias Claudio y aprovecho también de recordarles a los participantes que nos acompañan que pueden realizar preguntas durante la presentación utilizando la herramienta de la que dispone la plataforma GoToWebinar y procuraremos responderlas al final de este encuentro, como ya ha sido tradición dentro de los webinars que impulsa Transtecnia. Y bueno, ya entrando un poco en materia, vamos a partir como desde bien atrás, preguntándonos básicamente qué ocurría hace ya 50.000 años atrás, e incluso hay algunas voces que mencionan que es mucho más atrás, hasta 500.000 años, incluso sin exagerar. Y es fundamentalmente que aparece uno de los elementos, quizás el elemento más diferenciador que compone lo que denominamos como humanidad, lo que nos distingue como seres eh, humanos. Es básicamente nuestra capacidad para expresar pensamientos y sentimientos por medio del habla, de la palabra, digamos. Es lo que es probablemente la mayor tecnología humana hasta ahora, que es precisamente el lenguaje que después eh, pasó de una tradición oral fundamentada por la necesidad que teníamos de poder comunicarnos con un otro, a también ya un lenguaje escrito. Esta facultad hasta hace muy poco se consideraba como exclusivamente humana.
y fundamentalmente proviene incluso de nuestras capacidades fisiológicas, perdón, vinculadas a la capacidad que tenemos de emitir sonidos en el caso de la comunicación vocal u oral, y la capacidad que tenemos de generar un sistema de signos que nos permite comunicarnos y entendernos entre nosotros. Es un mecanismo de expresión. Si avanzamos un poco más hasta 1603, aparece ya como una de las obras cúlmine o máxima representación de la literatura anglosajona, cuyo autor es William Shakespeare, Hamlet, que plantea una pregunta filosófica esencial, clave, que hasta el día de hoy, digamos, en materia de estudio y que se fundamenta en qué es lo que nos define como individuos, como sujetos y también colectivamente como especie, qué es lo que nos hace humanos, cuál es nuestro rol en el mundo, y preguntándonos más modernamente, ¿qué es lo que nos diferencia de la máquina? La pregunta esencial que habla el soliloquio de Hamlet es precisamente ser o no ser, y como ya muchos sabemos, Shakespeare, digamos, a través de su personaje plantea la pregunta esencial, que esa es la cuestión, ser o no ser. ¿Qué es lo que nos define como tal? ¿Cuál es la esencia o la existencia del hombre, de la persona humana, digamos, y su diferenciación respecto de la naturaleza en ese tiempo, y de lo artificial o de la máquina, que es lo que nosotros, digamos, nos corresponde, digamos, enfrentarnos más modernamente. Y en el año 2022 apareció un avance muy importante, que es parte de lo que, digamos, nos convoca en esta ocasión. Y para eso los quiero invitar a ver un pequeño video que nos va a permitir ponernos en contexto. La sonadísima herramienta de inteligencia artificial ChatGPT podría utilizarse de muchas maneras. En un futuro próximo, el chatbot podría incluso mejorar herramientas cotidianas como Word o Outlook y podría salvar al motor de búsqueda más despreciado del mundo. Al menos a eso le está apostando Microsoft. El gigante tecnológico está en conversaciones con OpenAI. Está dispuesto a invertir más de 9.000 millones de euros en la empresa que está detrás de ChatGPT. Y lo que planea Microsoft es implementar esta tecnología en su, digamos, poco popular motor de búsqueda Bing, para hacerlo más competitivo. ¿Cómo podría la inteligencia artificial facilitarte a ti las búsquedas en Internet? A pesar de su mala reputación, Bing es en realidad el segundo motor de búsqueda más utilizado de todo el mundo. Sin embargo, no supone una competencia real para Google, al menos por ahora. Pero ChatGPT podría ayudar a darle la vuelta a la tortilla. ChatGPT se lanzó a finales de 2022 y se convirtió en un éxito instantáneo. Además de lo que su nombre sugiere, puede hacer mucho más que mantener una conversación. Por ejemplo, puede escribir textos coherentes tras introducir algunas palabras clave o responder a preguntas complejas. E incluso puede ayudar en el desarrollo de aplicaciones. Es decir, puede escribir código. Si quieres saber cómo funciona, en la descripción de aquí abajo les dejo un par de artículos al respecto. Pero regresando al tema, todas estas cualidades que mencionamos podrían añadir mucho valor a las búsquedas en Internet. Google, por ejemplo, trabaja con palabras clave e índices que integra en los sitios web. Aunque la combinación de estos dos factores da buenos resultados en la mayoría de los casos, el sistema muestra limitaciones con preguntas más complejas. Por eso los expertos creen que un software de inteligencia artificial como ChatGPT podría dar mejores resultados en el futuro. ¿Por qué? Porque puede entender mejor el lenguaje y el contexto. Por lo tanto, genera respuestas más específicas. En lugar de limitarse a enumerar los resultados de la búsqueda, podría incluso resumir sus conclusiones en un texto generado en ese mismo instante. Por ejemplo, podrías preguntarle:
cuando se fundó Alemania. Aparte de eso, las habilidades de conversación de ChatGPT podrían hacer mucho más naturales y hasta divertidas las búsquedas en Internet. El software es bastante creativo y eso podría mejorar significativamente la experiencia del usuario. Se rumorea que las funciones basadas en ChatGPT podrían estar disponibles públicamente en Bing a partir de marzo. Aunque el modelo de inteligencia artificial es muy bueno escribiendo textos concisos, por desgracia no siempre dice la verdad. A veces, ChatGPT inventa hechos en aras de una buena historia, haciendo referencia a personas o estudios que ni siquiera existen. Quizás por eso Google no se siente demasiado amenazado. En una entrevista reciente, el CEO de Alphabet, Sundar Pichai, y el jefe de inteligencia artificial de Google, Jeff Dean, insinuaron que han explorado posibilidades similares, pero dijeron que el riesgo para su reputación sería alto si algo sale mal. Finalmente, la gente tiene que confiar en las respuestas que obtienen de Google. Microsoft podría utilizar ChatGPT en programas que muchos de nosotros utilizamos a diario. El chatbot podría mejorar las funciones de autocompletar y de respuesta automática. ¿Qué tal si Word supiera cómo quieres terminar una frase? O si escribieras correos electrónicos enteros a tus colegas con unas pocas palabras clave. Por ejemplo, vacaciones, fecha, reemplazo y del resto se encarga Outlook. No estaría nada mal, ¿eh? ¿O qué tal si te ayudara a crear una hoja de Excel sin tener que conocer todas las fórmulas complicadas? Todo esto son meros escenarios. Aún no hay información sobre cómo ni cuándo se implementarán estas funciones. Hay un montón de posibles usos para ChatGPT en nuestra vida en línea. ¿Te gustaría utilizarlas lo antes posible o tienes dudas sobre su fiabilidad? Bueno, volviendo a nuestra presentación luego de este video que nos pone al día un poco de qué es la herramienta, vale la pena un poco profundizar de qué se trata esto. ChatGPT o ChatGPT es básicamente el acrónimo de Generative Pre-Trained Transformer o transformador preentrenado generativo. ¿Qué significa esto? Es básicamente una herramienta que funciona con inteligencia artificial que se desarrolló en 2022, al menos en su versión pública, y fundamentalmente se especializa en procesar texto a través de modelos de lenguaje que son ajustados con técnicas de aprendizaje tanto supervisadas como de refuerzo dentro de el desarrollo de ciencia de datos. ¿Cuál es parte de su característica y por qué ha generado tanto revuelo a diferencia de otras experiencias que ya tienen tiempo en el mercado? Y es porque básicamente logra proveer respuestas detalladas y articuladas, a pesar de que tienen una serie de limitaciones, que de hecho uno se las encuentra cuando abre la herramienta. Yo me permití traducirlas y de hecho las traduje con el mismo ChatGPT. Tomé el texto, lo utilicé en la misma herramienta y le pedí que indicara, digamos, sus propios ejemplos, capacidades y limitaciones, como son las que están apareciendo en la pantalla. Es decir, responde una instrucción específica, a un comando, para después generar, digamos, una respuesta en torno a lo que uno le solicita, tal cual como si fuera un colega, o tal cual como si fuera un subalterno, o tal cual como si uno fuese un cliente de un consultor. La herramienta es capaz de generar una respuesta textual. Tiene ciertas capacidades. Fundamentalmente, la idea de que uno puede entrar en un diálogo con la herramienta al cuestionar, por ejemplo, ciertas respuestas que ésta entregue, ciertas citas que a uno no le parezcan claro, puede indagar pidiéndole, digamos, más clarificación respecto de algunos de los elementos que digamos, genera como respuesta, y también está entrenado para rechazar solicitudes inapropiadas. Eso también ha generado cierta polémica respecto del tipo de instrucciones que uno le podría preguntar, por ejemplo, si solicitara
cuáles son las instrucciones para generar, no sé, un explosivo con elementos caseros, por dar un ejemplo, digamos que pudiese ser controversial. También tiene ciertas limitaciones. Ocasionalmente puede generar información incorrecta, también puede producir instrucciones dañinas o contenidos sesgados respecto de lo que uno le solicite. Y también, y esto es una cuestión que evidentemente es cuestión de tiempo, que pueda ser, digamos, ampliado o soslayado, es que tiene conocimientos limitados respecto del mundo, porque su entrenamiento se basa hasta eventos del año 2021. Por lo tanto, preguntar cuestiones sobre la actualidad o la contingencia u hechos que digamos que sean más vigentes o actuales, no es su especialidad por ahora. Aún así, esta idea de qué es lo que nos caracteriza como seres humanos y que hasta hace muy poco nos diferenciaba de las máquinas, lo que está generando tremenda controversia es que en realidad ya esta pregunta que hacía Hamlet incluso se la pueden hacer las máquinas, si seguimos incluso la tradición de la ciencia ficción, en esta idea de que qué es efectivamente lo que nos separa de las máquinas hoy en día, si estamos teniendo la capacidad de generar un diálogo digamos, en una conversación que para el humano incluso puede ser difícil de distinguir, siguiendo incluso las leyes de la cibernética, establecidas por Asimov respecto de si es que teníamos la capacidad de distinguir a través de algunas pruebas sencillas, perdón, de las pruebas de Turing, perdón, no de Asimov, para determinar si es que estábamos hablando con una persona. Y tal como mencionaba en el video que revisamos, si nosotros nos atenemos a qué tipo de aplicaciones podemos encontrar en esta herramienta en concreta, el presentador nos pone la duda respecto de qué tal si Word supiera cómo quieres terminar una frase, o si escribieras correo electrónico entero a tus colegas con unas pocas palabras, por ejemplo, dándole elementos muy esenciales como vacaciones, fecha de reemplazo y no mucho más que eso, y que el resto lo realizase una aplicación de escritorio como Outlook. O bien, ¿qué tal si te ayudara a crear una hoja de Excel sin tener que conocer todas las fórmulas complicadas? Eso era hasta hace muy poco, porque esta tecnología, como todas las que están definiendo, digamos, el quehacer del mundo hoy en día, está avanzando rápidamente. Ya hay una versión 4 que permite generar, digamos, editar e iterar los conocimientos, perdón, la respuesta que va generando el chat de forma mucho más robusta. En ese sentido, el chat GPT versión 4 se considera como más creativo y más colaborativo, porque esta idea de la generación, la edición y la iteración con los usuarios también va adquiriendo un aprendizaje en relación a la técnica y a la capacidad que tiene de crear. Es decir, ahora el chat GPT va a tener la posibilidad de componer canciones, por ejemplo, escribir guiones, aprender del estilo de escritura de un usuario. Es decir, uno va a poder entrenar la herramienta con escritos originales y la herramienta, por ejemplo, si uno fuese escritor de ficción, proponer un cuento nuevo considerando las temáticas, el estilo de escritura que tiene el escritor. El segundo avance que ya está pronto a ser introducido es esta idea de que va a poder procesar entradas visuales, es decir, ya no solo texto, sino basarse en imágenes, tal cual como cuando uno busca en Google por imágenes y a través de precisamente algoritmos de inteligencia artificial logra encontrar imágenes similares o logra discriminar que lo que uno está, digamos, tratando de buscar es un objeto A y no un objeto B.
o también va a tener capacidad de generar subtítulos, clasificaciones, etcétera. Y por último también va a tener la capacidad ya en esta nueva versión de generar textos mucho más largos que los que podía hacer hasta la versión que todavía está disponible. Estamos hablando de más de 25.000 palabras, por lo tanto ya son textos bastante importantes. ¿Esto en qué contexto, digamos, se enmarca? Dentro de lo que hemos podido revisar en otros encuentros, es lo que se considera como la cuarta revolución industrial o la industria 4.0, que está marcada por una serie de consideraciones, entre ellas y fundamentalmente el influjo de la inteligencia artificial. Pero no solo aquello, también el trabajo con grandes volúmenes de datos, la computación en la nube, la automatización, la integración de sistemas, la impresión aditiva o en 3D. Y esto está generando una serie de cambios, digamos, en el mundo que son muy profundos y que están afectando a dos componentes como esenciales del humano, el mercado o el campo laboral y la forma que tenemos de educarnos, de transferir el conocimiento, la cultura y la sociabilización entre quienes somos parte de la sociedad y quienes se están integrando a través de las nuevas generaciones. Y la industria 4.0 no es algo conceptual, no es una idea meramente teórica, sino algo que ya existe y que está generando impactos súper concretos. Y sobre aquello, algunos datos que también en alguna otra ocasión hemos podido revisar. En este caso seleccioné algunos de aquellos que nos permiten entender también o recapitular de qué estamos hablando. Lo primero es que el riesgo de la automatización del trabajo es real. Hay un 14% de toda la masa de ocupaciones que tienen un alto riesgo de automatización. Y además a eso se le suma un 32% de puestos de trabajo que podrían transformarse radicalmente, es decir, convertirse en algo muy distinto a lo que estamos acostumbrados hoy. En todo sentido, desde las profesiones que se vinculan al ámbito de la contabilidad, que es lo que nos convoca, las formas de hacer ingeniería, profesiones u ocupaciones que hoy en día no existen o son muy nuevas, van a explotar, y otras que antiguamente existían y que hoy en día van a empezar a desaparecer. Otro elemento importante que hay que tener en consideración respecto de el contexto es que la población está envejeciendo rápidamente en los países de la OCDE, de los cuales Chile, como ustedes saben, forma parte hace más de una década. Eso significa que los individuos de 65 años o más por cada 100 habitantes en edad de trabajar han ido aumentando. Es decir, la edad de retiro respecto al mercado laboral se está dilatando. ¿Y eso qué efectos tiene? Fundamentalmente que el proceso de vigencia de los conocimientos que uno tenía que tener antiguamente para poder estar, digamos, en capacidad de ser considerado como una persona productiva, poder aportar al mundo del trabajo, se está, digamos, dilatando, se está expandiendo. Por lo tanto, tenemos que generar mecanismos para poder mantenernos actualizados. El problema es que en una sociedad digitalizada como la que estamos, digamos, experimentando, muchos adultos no tienen las habilidades adecuadas para los nuevos trabajos que están surgiendo. Y los datos son bastante duros, en el sentido de dramáticos, me refiero. Y como muchos de ustedes habrán podido apreciar, digamos, en la pandemia, que afortunadamente ya estamos, ojalá, superando, 6 de cada 10 adultos carecen de las habilidades digitales básicas o no tienen experiencia en computación. Por lo tanto, se está teniendo una brecha muy importante respecto de herramientas básicas que deben tener las personas que participan del mundo laboral para poder
participar provechosamente de este. Y en ese sentido, vinculado con aquello, cuando uno realiza una revisión entre los grupos socioeconómicos de más alto ingresos, lo que parece es que las habilidades cognitivas superiores, aquellas vinculadas a, por ejemplo, las habilidades tecnológicas, las habilidades sociales y emocionales, están mucho más presentes en aquellas personas que logran tener altos ingresos. Y al contrario, en los quintiles que tienen menor, digamos, salario, tienden a prevalecer habilidades más bien físicas y manuales. Es decir, esta idea de que estamos viviendo en una sociedad del conocimiento y que eso tiene rédito en una situación económica para las personas es una cuestión totalmente real. Y si observamos lo que ocurre en los países que están liderando el cambio tecnológico en las distintas regiones de nuestro planeta y también en Latinoamérica, podemos observar que los empleos manuales y predecibles, es decir, que son rutinarios, disminuyen, y los empleos que requieren habilidades más bien digitales, como los profesionales de tecnología, se disparan en todas las economías, y en algunos casos en función de la matriz productiva que cada país vaya teniendo, efectivamente van disminuyendo aquellos que son de carácter físico, predecible o rutinario. Y la pregunta que nosotros nos hacemos, y que es parte de lo que nos convoca, es, bueno, ¿y la contabilidad será afectada por la industria 4.0? ¿Cómo va a ser afectada? Y la pregunta, o más bien, perdón, la respuesta a la pregunta es, por supuesto. Y nuevamente, esto no es una predicción, no es algo que va a ocurrir mañana, es algo que ya está ocurriendo hoy en día. Y compañías como TransTecnia ya se han hecho cargo de aquello. Esta idea de superar la noción de contabilidad tradicional vinculado a el acopio de archivos, digamos, físicos, el trabajo manual, el cálculo, digamos, también no computarizado, a exactamente lo contrario, hacia una manifestación digital de la contabilidad, utilizando, digamos, la tecnología y las soluciones que la tecnología actual va permitiendo. De hecho, si nosotros revisamos como los principales elementos de esta revolución industrial 4.0 o cuarta revolución, y nos preguntamos por el rol que tiene que tener la contabilidad en esto, no aparecen fácilmente varios de los elementos de forma muy identificable hoy. Esta idea de que la contabilidad está trabajando con datos masivos, eso es una tendencia que va, digamos, increciendo, va aumentando de forma significativa por la capacidad que los sistemas están, digamos, generando de datos permanentemente, y también por la idea de que gracias a la integración de sistemas, los datos que hasta hace no mucho tiempo estaban compartimentizados, que estaban aislados, que estaban en sistemas que no interoperaban, que no se comunicaban, está haciendo, digamos, avanzando cada vez más. Esta idea de que se puede integrar la contabilidad con datos financieros, se puede integrar con las remuneraciones se integran con los sistemas de previsión social, con los mecanismos de pago de licencias médicas, con los bancos, con las autoridades regulatorias, con las autoridades o con los servicios de impuestos de los distintos países. Eso no, como les decía, y quizá no es necesario reiterarlo, pero no es parte de una ficción, es parte de una realidad hoy, y que a nosotros nos toca en este país. La computación en la nube, donde empresas que lideran el cambio tecnológico como TransTecnia ya están impulsando aquello. Los sistemas estacionarios de escritorio están quedando atrás, y eso también está afectando a la contabilidad. Por lo tanto, esto está necesariamente generando una demanda de nuevas habilidades, de nuevos conocimientos para profesionales que, recordemos,
tal cual como revisamos recién, tienen que pensar en que van a estar más tiempo en el mercado laboral y por lo tanto tienen que adquirir habilidades y competencias que les permitan mantenerse vigentes, les permita brindar servicio a sus clientes para que estén al día y puedan, digamos, tener un portafolio de servicios que sean competitivos y atractivos. Eso también evidentemente abre la pregunta sobre la relevancia de la ciberseguridad, si los datos están, digamos, circulando a través de la nube, evidentemente esto tiene que ser mediante mecanismos robustos de protección de los datos y de la seguridad de las transacciones, que es parte de las preocupaciones que, digamos, definen a la industria 4.0, porque antiguamente bastaba con sistemas de seguridad a veces que incluso tuviesen una manifestación física. La idea de tener una clave, un pendrive o ciertos discos, ciertos equipos o computadores que tienen acceso a un número determinado y muy limitado de personas. Ahora, con la expansión de las redes, significa que hay que tener esa protección porque estamos trabajando con celulares, estamos trabajando con equipamiento y eso debe ser resguardado. Y en particular si nos preguntamos si la contabilidad la contabilidad será afectada por la inteligencia artificial en particular, en función de lo que hemos revisado. Y sin ir más lejos, le podemos preguntar a ChatGPT o a ChatGPT. Si uno va y abre la herramienta y le pregunta ¿cuáles son las principales aplicaciones de la inteligencia artificial en el campo de la contabilidad? ChatGPT no se demora nada en respondernos de forma elocuente lo siguiente. Primero, que existen varias aplicaciones de la inteligencia artificial en el campo de la contabilidad, entre las cuales podemos mencionar. Esto es un ejemplo que yo hice ahora, digamos, lo elaboré para esta presentación. La herramienta responde: análisis de datos financieros. La inteligencia artificial puede ayudar a procesar grandes cantidades de datos financieros para identificar patrones y tendencias que pueden ser útiles para la toma de decisiones. También nos indica que automatización de tareas. La inteligencia artificial puede automatizar tareas manuales y repetitivas en la contabilidad, como la reconciliación bancaria, la facturación y la conciliación de cuentas. También nos indica que la inteligencia artificial puede aportar a la detección de fraudes. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial puede identificar patrones sospechosos y anomalías en las transacciones financieras, lo que puede ayudar a detectar posibles fraudes. También nos indica que la inteligencia artificial puede aportar en la predicción de riesgos financieros, ya que puede analizar estos datos financieros y económicos y contables y permite predecir riesgos y oportunidades de inversión. Es una buena pregunta que hubiese pasado si ciertos modelos de inteligencia artificial hubiesen estado, digamos, funcionando ahora con lo que acaba de ocurrir con el Silicon Valley Bank, por dar un ejemplo bien contingente. La inteligencia artificial también va a poder mejorar la precisión contable, pues puede ayudar a evitar errores humanos en la contabilidad y mejorar la precisión de los informes financieros. Es decir, todos los errores de digitación, de cálculo, de correcciones, conciliaciones con inteligencia artificial van a tender a desaparecer. Y por lo tanto, el ChatGPT nos indica que, en resumen, la inteligencia artificial puede ser una herramienta valiosa para mejorar la eficiencia, precisión y rapidez de los procesos contables, así como para detectar oportunidades y riesgos financieros. Entonces, como nos hemos preguntado anteriormente, nosotros como profesionales, particularmente aquellos que desempeñan o nos desempeñamos en el mundo de la contabilidad, las finanzas y las remuneraciones, que son ocupaciones que tienen ciertos elementos rutinarios, ciertos elementos procedimentales que claramente pueden y claramente van a ser automatizados. Algunos de estos ya están siendo automatizados en niveles, en algunos casos, sencillos,
como habrán podido observar, por ejemplo, los sistemas digitales donde cierta información se agregaba a mano y ahora se rescata de forma estandarizada y no es necesario agregarla, o en cualquier sistema que ustedes consideran que está indexado, ingresan el root de una persona y se rescatan o se recuperan esos datos y se precargan. No es necesario, digamos, tipear los datos de una persona con, además, el riesgo, digamos, aparejado de algún error de digitación o algo por el estilo. ¿Cómo podemos enfrentar el cambio permanente? Esto lo hemos dicho anteriormente. Aprendiendo permanentemente. O sea, la tendencia instalada en los últimos 30 años del aprendizaje a lo largo de la vida, o el aprendizaje permanente durante la vida, es una cuestión que no está en retirada, al contrario, está cada vez más vigente. Esta idea de que necesitamos ir mejorando nuestro aprendizaje, irlo aumentando. Y fundamentalmente esto se manifiesta en comportarnos de otra forma, en manejar mejores y mayores fuentes de información, afinar y, digamos, ampliar nuestro conocimiento, nuestro entendimiento, pero también pasa por las actitudes y las habilidades. Las actitudes que nos permiten también tener una apertura, digamos, cognitiva o mental para poder enfrentar los cambios adecuadamente. Ya no tiene sentido, probablemente nunca ha tenido sentido, pero ahora tiene, es como más aguda esta idea de resistirse al cambio. En el caso de la pandemia, el avance que se produjo en materias de teletrabajo y de educación a distancia, educación digital, es fácilmente de una década. La realidad pasó por encima, digamos, de las actitudes y ya no tiene sentido a esta altura negarse a la realidad que indica que la tecnología sí puede aportar a trabajar y a educarnos de forma distinta, y también en el caso de los servicios contables, a que se puedan provisionar de una forma diferente, no entendiendo la tecnología como una amenaza, digamos, o como, digamos, una enemiga, sino como algo que nos permite brindar mejores servicios que son beneficiosos para la sociedad, para nuestros negocios, para los clientes y para nosotros como profesionales que brindan servicios. Y en ese sentido, la invitación que nosotros entregamos desde Transtecnia, esta idea de que es necesario permanentemente no solo educarnos, sino ser capaces de cambiar varias de nuestras configuraciones, varios de nuestros settings, como se dice en inglés. Esta idea de poder efectivamente reeducarnos permanentemente. Para eso hay caminos que compañías como Transtecnia se están haciendo cargo. Esto no es solamente proveer tecnología, que compañías como Transtecnia lo hacen bien, de buena gana y tratando de estar, digamos, a la vanguardia de los desarrollos tecnológicos. Pero la tecnología, por más que existen herramientas como el ChatGPT, es manejada por personas. Sigue siendo, digamos, sigue estando al servicio de las personas. Y tal cual como mencionábamos, en ese sentido, debemos mejorar nuestras competencias, es decir, la capacidad que tenemos de realizar apropiadamente o con maestría o competentemente distintos trabajos, distintas ocupaciones. Las competencias están constituidas por las habilidades, los conocimientos que, digamos, tienen una distinción, digamos, formal. El conocimiento es lo que sé, es decir, está dentro del ámbito del saber hacer. Y, digamos, evidentemente una competencia requiere de conocimiento, pero también requiere de habilidad, es decir, cómo nosotros generamos las mejores soluciones, las mejores respuestas con lo que tenemos, con las herramientas que tenemos. Es decir, lo que sé hacer con lo que sé. Cómo yo pongo al servicio el conocimiento para generar respuestas. Pero también, como mencionábamos,
es importante el tema actitudinal. ¿Cómo me enfrento o cómo me comporto en el mundo con lo que sé hacer? Partiendo del hecho de cuando uno en un entorno laboral actúa solidariamente con sus colegas o, por ejemplo, oculta el conocimiento, le oculta información a los clientes o actúa de forma transparente, se resiste al cambio o es parte del cambio. Y por supuesto, y esto también es un llamado que afecta, digamos, a quienes ya tienen más experiencia y en esta idea de que efectivamente la vida laboral se va alargando, es como nosotros también ponemos a disposición la experiencia, es decir, lo que nosotros vamos acumulando como parte de nuestra vivencia. Y cómo lo vamos, digamos, expresando de forma positiva de cara a los servicios profesionales que nos toca brindar. Es decir, sacar conclusiones, aprender de lo que hemos ido, digamos, experimentando en el curso de nuestra vida profesional, de lo que hemos ido aprendiendo, de los errores, de los fracasos, también por supuesto de las cosas que no han resultado bien, y cómo estas también se pueden ir mejorando con la tecnología, y cómo la tecnología podemos irla utilizando a nuestro favor. Y en ese sentido, el llamado también es que es importante, siguiendo el esquema ya clásico de Davenport y Prusak, que tiene ya más de 20 años, pero que sigue totalmente vigente y que en la contabilidad tiene más sentido que nunca, o en lo que podríamos denominar los servicios contables. Esta idea de que tenemos que pasar de la lógica de proveer datos o hechos contables, si es que se me permite la precisión. Esta idea de los datos en tanto unidad semántica mínima y que corresponden a los elementos primarios, pero que por sí solos no son relevantes o no completan el ciclo de toma de decisiones, sino que simplemente operan como un conjunto de valores que en realidad no dicen o no nos permiten entender por qué pasan las cosas y no son orientativos de acción. Para eso nosotros necesitamos convertir los datos en información, que también no es una conversación nueva, pero que está absolutamente vigente. ¿Y cómo logramos eso? Básicamente cuando nosotros procesamos estos datos, cuando tenemos la capacidad de asociar, de agrupar, de relacionar, de clasificar, de dotarlos de sentido también, o un significado, que es parte de lo que todavía, a pesar de que siguiendo como la tesis central de esta presentación, las máquinas se nos están acercando, de eso no hay ninguna duda, pero nosotros todavía tenemos la capacidad para, a diferencia todavía de las máquinas, de poder generar conocimiento. El componente de validación, de sintetización, de interpretación, tanto contextual como creativa, en su máxima expresión, todavía es parte de lo que tenemos que hacer como personas, digamos, de manera aún exclusiva. La tecnología avanza, pero todavía queda tiempo y todavía tenemos oportunidades para aquello. Y desde la educación, la respuesta es súper clara, particularmente cuando hablamos de la educación de las personas que ya están formadas, que ya están en puestos de trabajo. Y en el caso de la contabilidad, la reflexión es súper concreta. Esta idea de que hay distintas alternativas en función de lo que nos toque realizar. Esto lo conversamos en un webinar anterior con harta profundidad, pero vale la pena rescatarlo como para ya ir cerrando este encuentro. Esta idea de que es necesario hacer un upskilling, que lamentablemente no tiene una traducción directa, pero sería como una actualización de nuestras habilidades, un upskilling, subir de nivel,
por eso utilizamos ese icono de la escalera, versus un reciclaje de la habilidad de un reskilling. El upskilling está definido como la capacidad que tenemos de actualizar y mejorar competencias para evitar la obsolescencia, es decir, necesitamos aprender cosas nuevas que nos permitan, ¿qué cosa? Mejorar el desempeño para mantenernos vigentes. Es decir, dentro de la misma línea de acción, por ejemplo, si estamos dedicados al análisis financiero, si estamos dedicados a la contabilidad tributaria, si estamos vinculados al desarrollo de personas y vinculados con el trabajo con remuneraciones, ¿qué cosas tenemos que ir incorporando a nuestros saberes para mejorar nuestro desempeño y mantenernos vigentes y por lo tanto obtener un mejor rendimiento en términos laborales? El reskilling, la diferencia es que significa aprender nuevas competencias para reorientar una ocupación. Es decir, ocupaciones que hasta un momento dado existen, pero cómo esas personas, digamos, pueden tomar, digamos, todo ese acervo que tienen, que ya no tiene una aplicación directa, pero que son un buen punto de partida para una reconversión, es decir, desempeñar un trabajo diferente, cómo adquirir herramientas para adaptarnos. Y dos ejemplos súper concretos ya para cerrar esta idea de que un asistente contable, evidentemente, al igual que un contador, pueden ser materias de upskilling y reskilling. En el caso del asistente contable, claramente deben ahora adquirir conocimiento y competencia que les permita explotar sistemas contables digitales. Ya no tiene sentido tener asistentes contables análogos que mantengan archivos en papel o que realicen digitaciones en sistemas que no son especializados, porque no permiten generar una contabilidad confiable. Y en el caso de los contadores y contadoras, por ejemplo, auditores, que tienen, digamos, otro tipo de formación, no tiene sentido tampoco que hoy en día se concentren en las tareas rutinarias que, además, los asistentes contables en un contexto digital van a empezar a absorber, sino que tienen que mejorar su competencia conexa. ¿Para qué? Para que les permitan asesorar en la toma de decisiones estratégicas mediante herramientas digitales. No solo brindando una opinión, sino avanzando hacia la toma de decisiones fundamentadas en evidencia empírica que es, digamos, manejada y explotada por los sistemas digitales que compañías como Transtecnia están impulsando. Esto se traduciría en, básicamente, un upskilling de un asistente contable necesariamente debe ser un asistente contable digital. Y un reskilling de un contador auditor es necesariamente perfilarse como consultores financieros contables digitales. Y en ese sentido, somos reiterativos en nuestra invitación. Esta idea de que es necesario reeducarnos y que eso tenga que partir desde ya. Si no, esta distinción entre nuestro Hamlet del siglo XV y nuestras máquinas que ahora existen, que también están ya en capacidad de empezar a explotar el lenguaje, no vamos a tener capacidad de distinguirnos y eso sí puede ser dramático a nivel de el desempeño profesional que nos toca hacer. Así que esa ha sido mi presentación del día de hoy. Ahora viene un intermedio de unos 3 o 5 minutos que nos permite revisar algunas de las preguntas que nos han realizado nuestros asistentes. Así que les pedimos que por favor se mantengan en línea y volvemos en un par de minutos. Hola, soy Gonzalo Donoso, director de la Escuela Contable de Transtecnia, y quería contarte de los diplomados que hemos creado gracias a nuestra alianza con la Universidad Andrés Bello. En Transtecnia
Llevamos 35 años liderando la industria de sistemas para la gestión contable, financiera y de remuneraciones, que permiten mejorar la productividad de las empresas del país. Nuestra experiencia y trayectoria marcan el compromiso que tenemos con el impulso de la transformación digital del sector, de los y las profesionales de la contabilidad, de los servicios contables y financieros que estos brindan y de quienes deben utilizar su información para mejorar la toma de decisiones. Por eso creamos Escuela Contable, pues tenemos la convicción que para lograrlo, la educación de calidad es clave. Y como sabemos que este es un gran desafío, junto con la Universidad Andrés Bello, institución educativa líder en el país, creamos una oferta de diplomados que brindaremos en conjunto, únicos en su tipo, que permitirá que nuestros estudiantes, además de una formación académica de excelencia, tengan una experiencia teórico-práctica concreta utilizando tecnología de vanguardia. Gracias a esta alianza, al ser estudiante de nuestros programas, tendrás acceso, con un enfoque aplicado, a conocimientos actualizados y que incorporan los últimos cambios normativos y técnicos en la materia. Complementariamente, mediante nuestro EduLab, podrás poner en práctica tus aprendizajes en un ambiente simulado mediante actividades especialmente diseñadas para su aplicación en sistemas digitales ampliamente utilizados en la industria. Al graduarte, obtendrás certificación en los sistemas Transtecnia para que puedas verificar tus competencias en el manejo de tecnologías digitales especializadas. También accederás a una licencia educativa que te permitirá utilizar en el mundo real nuestras soluciones líderes en la industria y en condiciones especiales. Además, podrás formar parte de la mayor comunidad y vitrina de especialistas en el país, de forma que puedas impulsar significativamente tu desarrollo profesional. Te invitamos a que revises todos los detalles de nuestros programas de estudio en escuelacontable.cl. Escuela Contable Transtecnia, reeducación digital para renovar la contabilidad. ¿Cuál es el valor de un contador? La cantidad de impuestos que declara, los sueldos que administra, las facturas que emite por día. Nosotros creemos que un contador vale mucho más que eso. Te presentamos Escuela Contable, creada por Transtecnia para fortalecer la educación de los contadores de Chile. En Escuela Contable proponemos una formación de calidad para certificar tus conocimientos y convertirte en consultor con visión integral de los negocios. Gracias a nuestra alianza con la Universidad Andrés Bello, brindamos diplomas donde reunimos lo mejor de la academia y la industria. Nuestros programas son 100% online para que organices tu aprendizaje en tus propios tiempos, donde quiera que estés. Solo aquellos contadores que actualicen su conocimiento y se transformen digitalmente serán capaces de capitalizar su propio valor en el mercado. Escuela Contable, valorizando al contador. Bueno, quiero dar las gracias a Gonzalo por su interesante exposición y quiero pasar ahora a la ronda de preguntas. Gonzalo, una pregunta que está aquí dice, ¿cómo se utiliza este ChatGPT, digamos, esta herramienta que nos está dando a lo mejor algunos elementos interesantes de poder ver? Bueno, sí, una pregunta como bien esencial porque aparecía como un poco misteriosa, pero podemos ver rápidamente más o menos de qué se trata esto. Si me dan un segundo, lo vemos rápidamente. Creo que ahí se ve, sí. Bueno, fundamentalmente las personas tienen que ingresar al sitio de OpenAI o OpenAI, donde al poner chat.openai.com van a ingresar a la pantalla de bienvenida. Si es que no tienen un nombre de usuario, les va a pedir crear uno, tal cual como cuando uno ingresa a cualquier servicio o necesita crear un correo electrónico o algo por el estilo. Y luego de esto se va a abrir la pantalla central como la que hemos visto y uno puede realizar la pregunta, digamos, directamente en la línea de, digamos, en la caja de texto, perdón, donde puede preguntar. Yo podría preguntar, por ejemplo, en tiempo real. Ahora, no sé si se alcanza a ver.
¿Cuáles son las principales áreas de especialización de la contabilidad? A ver qué nos responde. Hoy día en particular está un poco lento porque parece que tiene muchas, pero si se fijan, la respuesta está siendo en tiempo real. Parte con una definición, digamos, bien estructurada. La contabilidad es una disciplina amplia que implica registrar, clasificar, resumir e interpretar información financiera. Hay varias áreas de especialización en contabilidad que se enfocan en diferentes aspectos de la disciplina, tales como, y empieza a enumerarlas: contabilidad financiera, contabilidad de costos, contabilidad gerencial, auditoría, impuestos, contabilidad forense, contabilidad gubernamental. Y sobre esto uno puede también más o menos establecer algún tipo de conversación. Por ejemplo, podrías dar ejemplos de contabilidad forense. Importante no equivocarse. Vamos a ver qué nos responde. Se demoró un poco, pero encontré una respuesta. La contabilidad forense es una especialidad de la contabilidad que se enfoca en la aplicación de técnicas contables y financieras en la investigación de fraudes. Entonces, ¿cuál es la duda que también se está generando respecto de esto? Es precisamente a nivel académico, la alta probabilidad de que se empiece a utilizar este tipo de herramientas de forma, digamos, poco honesta, digamos, o fraudulenta por parte de los estudiantes. Ya están apareciendo herramientas. De hecho, probablemente uno puede utilizar una herramienta recursiva, pegar un texto en el chat GPT y preguntarle al chat GPT si es que ese texto fue generado por el mismo chat GPT. Y seguramente va a poder responder sin mayor dificultad. Por lo tanto, la pregunta sobre la originalidad y el plagio es una cuestión también que está adquiriendo mucha relevancia, digamos, en el debate de hoy. Y lo mismo respecto de la pregunta por los derechos de autor. No es menor. Bueno, sigue trabajando el sistema. Así es, Gonzalo. Bueno, yo también quiero aprovechar de hacerte una pregunta como director académico de la escuela. ¿Cómo tú ves nuestras habilidades? También tú estás en el rubro de educación, de los contadores, ¿dónde deberíamos acelerar? TransTecnia quiere dar pasos fundamentales, lo está dando, y me gustaría un poco tu retroalimentación al respecto, de esas brechas que a lo mejor tenemos previo a esta industria 4.0 y a lo que hoy día requiere. Bueno, parte de la pregunta que yo sugeriría que desde la propia, digamos, desde el propio campo uno tendría que preguntarse en qué nivel uno se encuentra dentro de la cadena productiva. Evidentemente, la habilidad o competencias que alguien que está vinculado al proceso de producción de la contabilidad no son las mismas que requiere alguien que, por ejemplo, tiene que utilizar o usar la contabilidad para realizar algún tipo de asesoría, para respaldar la toma de decisiones. Y en ese sentido, si por ejemplo no atenemos a este segundo componente, que es el que a mi juicio debiesen estar llamados las personas que tienen mayor calificación, por ejemplo, que estudiaron contabilidad a nivel universitario, que incluso tienen posgrado en la materia, me salió un network error, bueno, pero eso es problema de internet, parece. ¿Cómo poder complementar con habilidades que hasta hace poco no se consideraban como necesarias para la profesión? Porque el campo de acción terminaba antes. Por ejemplo, generando un buen reporte, generando un balance, que ese balance cuadrara. Ahora hay otras habilidades que probablemente no se adquirieron primariamente cuando uno se formó y las tiene que adquirir igual.
porque la generación del informe ahora lo está realizando un sistema de forma automatizada, cada vez con mayor precisión, como pudimos ver. Pero la capacidad que los contadores y contadoras tienen que tener para poder expresarlo adecuadamente, generar, por ejemplo, una buena presentación, ser persuasivo, identificar riesgos, establecer escenarios con mayor o menor complejidad, desde utilizando técnicas de prospección hasta simplemente utilizar su experiencia y, por qué no decirlo, también el instinto, pero también ser capaz de advertir, por ejemplo, a la empresa donde trabajen o al cliente con el cual se desempeñen cuáles son los riesgos de realizar ciertas acciones o no realizarlas, es una cuestión que claramente sobre la que hay que avanzar. Las habilidades cognitivas superiores, el desarrollo de tecnología es fundamentalmente hacia donde la economía del conocimiento y donde los profesionales, como pudimos ver en la presentación, van a tener mayor expectativas laborales y también de la justa, digamos, retribución económica por su trabajo, es donde hay que crecer. Y al contrario, alejarse de las actividades que son rutinarias o que tienen poca complejidad, porque esas ya están siendo asumidas por máquinas digitales. Muchas gracias, Gonzalo. Bueno, quiero agradecerte, Gonzalo, a nombre de Transtecnia, de la Escuela Contable, porque realmente ha sido una exposición muy interesante. Nos ha desafiado a realmente acelerar. Como decía la pregunta, ser o no ser, yo creo que tenemos que ser, digamos, ¿no es cierto? Y no ser Ser en el sentido digitales. de quedarnos desde atrás, ser digitales. Así que tremendamente agradecido, Gonzalo, por toda tu presentación. Agradecer también a todos los participantes al respecto. Creo que hemos quedado muy gratamente sorprendidos en el tiempo que estamos. Así que invitarlos también al próximo webinar de todo lo que viene sobre esto, temas muy interesantes. Y muchas gracias a todos nuestros clientes, también participantes de hoy día. Gonzalo, nuevamente agradecido de tu gran exposición. Así que cordialmente invitado a lo próximo. Muchísimas gracias. Gracias, Gonzalo. Muchas gracias, siempre un placer, y muchas gracias a todos los que nos acompañaron hoy o desde el futuro que se nos ven en las grabaciones.